Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eudoxia Borisovna Yusupova. Ella fue una princesa rusa que se acabaría convirtiendo en la segunda esposa del duque de Curlandia y Semigalia, Pedro de Biron, un hombre que sería conocido por su vida escandalosa y libertina, aparte de por maltratar a todas sus esposas. Contraían así un matrimonio que resultaría ser muy infeliz. Espero que os guste esta biografía. Eudoxia Borisovna Yusupova nació el 16 de mayo de 1743 en la ciudad de Moscú, en el Imperio Ruso. Fue hija del príncipe Boris Grigorievich Yusupov y de la esposa de este, la princesa Irina Mikhailovna Zinoyevna. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Eudoxia la tercera de sus vástagos. La niña nacería dentro de una familia bien posicionada. Su padre llegó a ser gobernador de Moscú y posteriormente de San Petersburgo, además de ser consejero privado y chambelán del zar Pedro I de Rusia. Creciendo así la niña en un ambiente refinado que estaría estrechamente ligado a la corte rusa y a los zares, aparte de que su padre también poseía una fábrica de telas que abastecía a casi todo el imperio ruso, algo que les permitió el poder vivir muy cómodamente y poseer una enorme fortuna. Gracias a la posición de su familia, Eudoxia acabaría convirtiéndose en una de las damas de compañía de la zarina Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande. La princesa pronto se hizo un hueco dentro de la corte rusa, siendo descrita por sus contemporáneos como una dama de notable belleza, jovial, amable, simpática, honesta y compasiva. En el año 1772, el duque de Curlandia y Semigalia, Pedro de Biron, decidió divorciarse de su esposa, la duquesa Carolina de Waldeck-Pyrmont, para encontrar un casamiento que fuese más de su interés y que le diese descendencia, debido a que de este matrimonio no había nacido ningún hijo, además de que había sido una unión muy infeliz, sufriendo la duquesa Carolina todo tipo de maltratos y de abusos por parte de su marido. Pronto, la zarina Catalina la Grande le ofreció al duque Pedro la mano en matrimonio de su dama Eudoxia, un casamiento que fue bastante interesante para el duque, debido a que mantenía una serie de contratos comerciales con el padre de esta, quien era un hombre muy rico, aceptando de inmediato este compromiso. Cuando a Eudoxia le comunicaron su futuro casamiento con Pedro de Biron, en un principio se mostró poco receptiva a casarse con él, tras haber escuchado los rumores que hablaban del maltrato que éste le había dado a su primera esposa, pero finalmente fue convencida tanto por la zarina como por su propia familia para que contrayese este casamiento, ya que dejaría de ser una simple dama de la corte para convertirse en duquesa consorte de Curlandia y Semigalia, algo que mejoraría bastante su posición y la de su familia. Además, para entonces ella ya tenía cerca de 30 años de edad, siendo vista como una solterona que tenía pocas posibilidades de contraer un buen casamiento ante la edad que ella tenía. El 6 de marzo de 1774 se celebró la boda entre Eudoxia y el duque Pedro en la ciudad de Mitau, en el ducado de Curlandia. Para entonces ella tenía 30 años de edad en el momento de la unión y él 50. Por su casamiento, la nueva duquesa entregó una cuantiosa dote que había sido entregada por su propia señora, la zarina Catalina. En cambio, su marido Pedro le entregaría una serie de joyas de gran valor como regalo de bodas.
Los recién casados se instalaron en el actual palacio de Jelgava, donde en un principio su unión parecía ser bien avenida. Se dice que el duque quedó encantado con su nueva esposa, considerándola encantadora y atractiva, dejándose influenciar en un principio por ella, pero a los pocos meses de haberse casado, su marido, que llevaba una vida desenfrenada, marcada por el alcohol y los excesos, empezó a tratar de mala manera a Eudoxia, volviéndose su matrimonio muy infeliz. Poco a poco su relación conyugal se iría deteriorando y los malos tratos que empezó a sufrir la duquesa fueron aumentando. Incluso llegaría a ser abusada por su propio marido cuando éste se encontraba borracho, sufriendo desgraciadamente el mismo trato y los abusos que había sufrido su antecesora, la duquesa Carolina. En el año 1776, la duquesa recibió una invitación para asistir a la boda que se iba a celebrar entre el hijo de la zarina Catalina, el zarevich Pablo, y la segunda esposa de este, la princesa Sofía Dorotea de Württemberg, viajando hasta Rusia sin su marido para asistir a aquella boda en solitario. Una vez finalizada la boda y sus respectivos festejos, que duraron varias semanas, la duquesa se negó a regresar a la ciudad de Mitau, quedándose así en la ciudad de San Petersburgo, negándose a regresar al lado de un marido violento y abusador, por mucho que se lo insistiese su propia familia, su esposo o la zarina Catalina. Pese a todos aquellos reclamos para que Eudoxia regresase a Mitau, finalmente su marido Pedro se cansó de insistir y solicitó el divorcio, quedando oficialmente divorciados en el año 1778, algo que supuso un gran alivio para la duquesa. Una vez convertida en una mujer divorciada de forma oficial, Eudoxia se instaló en una casa señorial de la ciudad de San Petersburgo, siendo su casa un punto de reunión de la alta sociedad rusa, además de que su residencia solía ser visitada por distintos diplomáticos extranjeros y pensadores de la época. Tras obtener el divorcio, su marido se casó en terceras nupcias con la noble Dorotea de Medem, un matrimonio que también resultaría ser infeliz, pero del que nacerían 6 hijos. En cambio, Eudoxia no rehizo su vida. Ella no se volvería a casar, ni se le conoce ningún romance, aunque sí llevaría una vida social bastante activa. Incluso visitaría de vez en cuando la corte rusa, donde siempre fue bienvenida. La exduquesa sufriría de algún que otro apuro económico a causa de la vida derrochadora y lujosa que llevaba, algo que ocasionó que su señora, la zarina Catalina, le exigiese al exmarido de su dama, el duque Pedro, que le entregase a su exesposa una pensión anual, algo que acabaría haciendo su exmarido a regañadientes. Eudoxia, pese a recibir una cuantiosa pensión, nunca quedó conforme con la cantidad que recibía y se mostró como una mujer muy insatisfecha, debido a que aquella pensión que percibía no le daba para poder satisfacer del todo su alto nivel de vida. Pese a que la exduquesa había sido descrita durante su juventud como una mujer amable y simpática, su desastroso matrimonio ocasionó que se volviese una mujer muy ambiciosa que no se conformaba con nada, siendo descrita por sus contemporáneos como una princesa infeliz que arrastraba una gran pena. Finalmente, Eudoxia acabaría falleciendo el 19 de julio de 1780 a los 37 años de edad, una muerte que sorprendió a muchos debido a que la dama siempre había gozado de una buena salud, así que ante su inesperada muerte surgió una serie de rumores que decían que ella había sido envenenada, algo que nunca se ha podido comprobar. Su inesperado fallecimiento ocasionó que se le practicase una autopsia que no resultó ser concluyente,
Llegaron a decir los médicos que la ex duquesa había fallecido a causa de una posible enfermedad repentina. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo, en Rusia. No hay mucho más que decir sobre Eudoxia. Ella fue una mujer que, como otras tantas, fue entregada en matrimonio solo para beneficio de su familia, siendo así casada con un hombre violento y abusador, con quien llegaría a mantener un matrimonio muy infeliz. Incluso se negaría a regresar al lado de su esposo en cuanto tuvo la oportunidad de alejarse de él, algo que en aquellos tiempos sería un gran escándalo, debido a que las mujeres tenían que permanecer al lado de sus maridos, y todo el mundo hacía la vista gorda sobre los maltratos que éstas recibían. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eudoxia Borisovna Yusupova. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis a otras consortes que hayan huido de sus respectivos maridos. También quisiera felicitar a Lili Fuentes por su cumpleaños. Y con esto me despido. Hasta la próxima.